Bueno, buenas tardes chicos. El tema que nos convoca hoy es el área de operaciones para iniciar con la descripción de lo que hace el área de operaciones. Me parece interesante traer un poco para ubicarnos en el tema la estructura de una empresa típica, ¿sí? Que tiene una gerencia general o alguien que se encarga de coordinar todas las funciones que debe realizar la empresa y las cuatro áreas principales que tiene cualquier empresa típica, ya sea de manufactura o de servicio. Estas áreas son las de recursos humanos, comercialización, finanzas y operaciones. Es decir, son las cuatro áreas principales que tiene una empresa y el área de operaciones o lo que tradicionalmente se llamaba como producción cuando hablábamos únicamente de empresas manufactureras es el tema que vamos a abordar hoy en forma general y es un poco el tema de la materia, ¿sí? La materia se llama Organización y Dirección Industrial y tiene que ver básicamente con lo que hace el área de operaciones dentro de una organización. Entonces vamos a comenzar con lo que es el área, las tareas, la función de operaciones. Para esto, un poco para introducir en el tema, traigo a colación una frase que encontré en un libro que nos dice que cada vez son más los clientes que esperan productos de mayor calidad a precios menores y con una entrega rápida. ¿Qué quiere decir esto? Además de lo que, bueno, obviamente se desprende de las palabras. Esto es lo que se les está exigiendo a los gerentes de operaciones referido a su tarea, ¿sí? El gerente de operaciones, que dicho sea de paso, el gerente de operaciones, el ingeniero industrial es su puesto natural, ¿sí? El ingeniero industrial es el jefe de operaciones, el gerente de operaciones de producción de una empresa. Eh, Esto es un poco lo que dice esta frase, es lo que se le exige al gerente de operaciones. Tiene que hacer que su área genere productos de calidad a precio accesible y con una entrega rápida. Entonces, un poco ese es el desafío de hoy de cualquier gerente de operaciones. Tiene que tratar de obtener el producto que le exige el mercado, con la calidad que le exige el mercado, el cliente, al precio más barato que la competencia y la entrega rápida hoy pasa a ser un factor importante. Que el gerente de operaciones obtenga un producto con estas características hace, genera la fidelidad del cliente, ¿sí? Que es un concepto que lo van a ver después en comercialización, en marketing, en la asignatura, pero no es tan difícil darse cuenta que la fidelidad del cliente es que el cliente permanezca fiel a nuestro producto y siga adquiriéndolo. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora, siempre tenemos que tener en cuenta que el desafío de todo gerente es este, obtener un producto de mayor calidad a menor precio y de tiempo de entrega rápido. En esa dirección tienen que estar dirigidas todas las acciones. Entonces, el área de operaciones de una empresa es un poco la encargada de obtener el producto o servicio, motivo por el cual la empresa fue creada. Recordamos un poquito la definición de empresa. La empresa era una asociación de personas o una persona, ¿sí? Que se planteaba como objetivo fabricar un producto y
obtener beneficio derivado de la venta de dicho producto, ¿sí? Palabras más, palabras menos. Esa era un poco la definición de empresa. Entonces, el área de operaciones es la que tiene como objetivo hacer el producto de la empresa, así como el área de recursos humanos va a suministrar el personal para que eso suceda, comercialización va a ser la venta de ese producto, operaciones va a fabricar el producto. Tenemos que tener en cuenta que ese área de operaciones tiene que tratar de ser siempre eficiente y eficaz, ¿sí? Un área de operaciones puede ser eficiente y no eficaz, ¿sí? Es decir, que lo hace con los mínimos recursos, aunque no llegue al objetivo. Un área de operaciones puede ser eficaz, pero no eficiente, es decir, llega al objetivo, aunque quizás malgastando los recursos. Y un área de operaciones puede ser excelente. ¿Qué quiere decir excelente? ¿Qué quiere decir la tarea de excelencia? Un área de operaciones que es eficiente y eficaz al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hace el gerente de operaciones? Como todo gerente, como todo administrador, que esto ya lo vimos en la clase anterior, ¿cuál es la función del gerente, de un gerente? Planificar, organizar, ejecutar y controlar. Es decir, ¿qué es planificar? Planificar significa prever lo que voy a hacer de acá en un determinado lapso de tiempo en el futuro. ¿Sí? ¿Qué hace el gerente de operaciones? ¿Qué planifica el gerente de operaciones? Planifica la producción. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el gerente de operaciones? Planifica. ¿Qué planifica? La producción. Planifica otras cosas también. Pero básicamente planifica la producción. ¿Qué es planificar la producción? Bueno, decir que voy a hacer, no sé, 1.200.000 unidades en el año, lo que quiere decir que voy a tener que hacer 100.000 por mes. Saber que yo voy a hacer 100.000 unidades por mes es todo un mensaje a las otras áreas de la empresa. Por eso es tan importante la planificación. Tengo que saber qué es lo que voy a hacer para poder preparar los recursos y que eso suceda. Entonces, eso es planificar. Después en Orga 2 van a ver lo que es la planificación, digamos, más en detalle, lo que es la planificación de la producción. Además de planificar, organiza. ¿Qué es organizar el área de operaciones? Es definir la estructura. Voy a tener un responsable de manufactura, un responsable de control de calidad, un responsable de ingeniería de planta, un responsable de ingeniería industrial, digamos, definir cuál va a ser la estructura, cuántos operarios van a tener a cargo cada uno de ellos. Eso es organizar el área y hacer y decirle qué es lo que tiene que hacer cada uno, es decir, defino la jerarquía dentro de mi área y además les asigno las tareas que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Ejecutar qué es? Ejecutar es poner en marcha ese plan con esa estructura. Y finalmente, el control es, ¿qué es controlar? Controlar que no falten, no, controlar es, no estamos hablando de ese control, estamos hablando de un control sistémico que se llama, que es decir, bueno, esto es lo que planifiqué, esto es lo que se ejecutó, cuál es la desviación entre lo planificado y lo ejecutado, analizar esas desviaciones y tratar de corregirlas en la siguiente planificación. ¿Sí? Entonces, estas son las funciones del gerente de operación como de cualquier gerente de cualquier área, ¿sí? Planificar, organizar, ejecutar y controlar. Pero también hace otras tareas. Coordina y dirige los procesos que se requieren para producir bienes y servicios. Acá hablamos de todos los procesos involucrados en la producción de bienes y servicios.
¿Cuáles son los procesos involucrados en la producción de bienes y servicios, que son los que tienen que coordinar y dirigir este gerente de operaciones? Bueno, tenemos el proceso que uno podría imaginar típico, el proceso de manufactura. Por ejemplo, el proceso de manufactura de un pullover tiene una parte que es el enconado del hilado. Esos conos pasan a las máquinas tejen los paños tejidos pasan a la parte de armado, que hay overlock o remalladoras. Una vez que se overloqueó el pullover, se obtuvo el pullover, bueno, pasa, supónganse, a la parte de empaque y de ahí al almacén de producto terminado. Eso es un proceso de manufactura habitual, ¿sí? Digamos, hablamos del proceso de manufactura relativo a la obtención de un pullover. Ese es un proceso que tiene que controlar y dirigir y coordinar el gerente de operaciones. Pero hay muchos otros procesos. Por ejemplo, el proceso que hace el jefe de abastecimientos de esa empresa. Bueno, ¿cuál es el proceso que hace el jefe de abastecimiento de esa empresa manufacturera de productos de pulóveres? Bueno, consulta la planificación de la producción, analiza cuánta materia prima va a necesitar, consulta, averigua con sus proveedores habituales, selecciona cuál es el proveedor elegido y compra, adquiere los materiales necesarios para esa producción, los ingresa en el almacén de materiales, de materias primas, y quedan listos para la fabricación. Ese es otro proceso que también existe en el área de operaciones y que también debe coordinar y dirigir el gerente de operaciones. Lo mismo con, no sé, el jefe de control de calidad tiene un proceso que sigue, toma una muestra aleatoria, bueno, depende del área, ¿no? El jefe de ingeniería de plantas tiene un mantenimiento preventivo, entonces sigue un proceso propio de su área, ¿sí? Entonces, todos los procesos involucrados en el área de operaciones tienen que ser coordinados y dirigidos por el jefe de operaciones. ¿Cuáles son las decisiones que toma el área de operaciones, el gerente de operaciones? Bueno, hay decisiones que se llaman estratégicas o de largo plazo y hay decisiones que se llaman tácticas o de corto plazo. Estas decisiones estratégicas, que son las que vamos a abordar ahora, que son las que toma el gerente de operaciones, que probablemente no la tome solo, lo toma con el gerente de la empresa y con los otros gerentes también. Estas decisiones estratégicas son decisiones que una vez que se toman es muy difícil cambiar. Por ejemplo, acá menciona, ahora después vamos a abordar, por ejemplo, la localización de las instalaciones. Una vez que yo decidí radicar mi empresa en el parque industrial, al mes siguiente no puedo decir, bueno, no, la saco del parque industrial y la llevo a, no sé, a Ushuaia, ¿sí? No son decisiones que una vez que las tomé las puedo cambiar fácilmente, porque esas son decisiones que involucran un montón de dinero, por eso se llaman estratégicas, definen la estrategia de la organización. ¿Cuáles son las decisiones más importantes del área de operaciones? Bueno, una es definir la capacidad del sistema. Otra es definir la localización de las instalaciones y otra es la distribución física de las instalaciones. Ahora vamos a abordar brevemente de qué se tratan cada una de estas tres decisiones. Hay más igual, ¿eh? Entonces, vamos a definir la capacidad del sistema. ¿A qué se llama capacidad del sistema, de un sistema de operaciones? Bueno, hay muchas formas de definir la capacidad de un sistema. Nosotros vamos a tener una unidad dedicada a la definición de capacidad del sistema, pero ahora lo vamos a abordar
brevemente, ¿qué es la capacidad de un sistema de operaciones? ¿Qué es la capacidad del sistema de producción de una empresa? Bueno, se puede definir de muchas formas, pero vamos a definirla como la cantidad de unidades que puede sacar un sistema de producción en la unidad de tiempo. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo acá, este sistema, supónganse que tengo un sistema de producción que tiene la capacidad de, todavía no miren el gráfico, de producir 180 unidades por mes. Ahora bien, yo tengo un sistema que produce 180 unidades por mes, pero lo habitual es que la demanda no sea constante. Yo puedo tener, y ahora sí miren la transparencia, una demanda de tipo estacional, como la que está en este gráfico, que tiene picos y valles. ¿Sí? Es decir, que en el mes, en el año 1, esto es, es 7 años, son 8 años. Entonces, se ve que en la mitad del año tengo un pico de consumo y al principio y al final de cada año tengo un valle. Es decir, que la demanda no es constante. El sistema de producción tiene una capacidad que sí es constante. Yo tengo una determinada cantidad de máquinas, tengo una determinada cantidad de operarios que me definen una determinada cantidad. ¿Puede variar? Sí, claro que puede variar. Contrato más o menos operarios, pero hay lo que se llama capacidad de diseño, que es para lo cual la planta ha sido diseñada, donde tengo la cantidad de máquinas correspondiente para esa capacidad de diseño. Entonces, si yo fabrico, volviendo al gráfico, 180 unidades por mes, va a haber periodos, ¿sí?, en los cuales yo voy a estar sobredimensionado. Supónganse, fíjense al final del mes del primer año. Yo puedo fabricar 180 unidades por mes y sin embargo, fíjense dónde está la rayita celestita, mi demanda en el mes 12 del primer año llegó a supónganse, 50 unidades, 40 unidades por mes. Es decir que mi sistema definido, diseñado para fabricar 180 unidades por mes, está sobredimensionado. ¿Sí? Una situación similar, pero a la inversa, me ocurre en el pico de la demanda. La demanda acá en el año, en el cuarto año, es decir, del mes 36 al 48, llegó a las 320 unidades, más o menos, ¿sí? Y mi capacidad es de 180 unidades por mes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en el principio, supóngase en la línea celeste, en esta situación, yo estoy sobredimensionado, estoy pagando máquinas de más, operarios de más, es decir, y no vendo para la capacidad para la cual fue diseñada mi sistema. Y si estoy en una situación, por ejemplo, que está marcada acá, de año 4, pero bueno, en los otros años también, en el año 2, en el año 3, en el 4, en el 5 y en el 6, la demanda superó mi capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una demanda mayor a lo que puedo fabricar. Entonces, no tener la capacidad adecuada para satisfacer la demanda me puede llevar a un sobredimensionado de mi sistema, y esto es caro porque estoy manteniendo máquinas que no utilizo o fabricando productos que no puedo vender y en consecuencia no puedo obtener beneficio. Por otro lado, no tener la capacidad suficiente para satisfacer la demanda hace que yo pierda un segmento importante del mercado y ese producto que no vendí porque no lo tenía, ¿sí?, lo vende la competencia. Con el altísimo riesgo también que tengo de perder un cliente.
Si mi cliente va a comprar mi producto y resulta ser que no hay porque la producción no alcanzó, el cliente va a comprar a la competencia. Y si la competencia satisfizo sus necesidades, bueno, listo, perdí el cliente. Entonces, ¿qué les quiero decir? Después vamos a hablar más de capacidad, pero ¿qué les quiero decir con todo esto? Que definir la capacidad de mi sistema tiene una técnica, por supuesto, es importantísima porque los riesgos de no tener la capacidad adecuada son importantes y es lo que vimos ahora. O sobredimensionamos el sistema, es decir, estamos pagando mucha capacidad ociosa, o perdemos clientes. La capacidad de 180 unidades, me estoy anticipando un poco las preguntas, ¿es inamovible? No, yo puedo variarla, pero no demasiado. Yo puedo trabajar para inventario, es decir, en la época, en el año 1, donde tenía una demanda de 40 unidades, puedo hacerlo, fabricar a 180 y guardar para cuando no tenga. Bueno, son decisiones que habrá que tomar en su momento. Pero lo que les quería contar yo acá era de qué se trata la capacidad. Otra decisión importante es la localización. ¿Qué es la localización? Es decir dónde voy a hacer mis tareas, ¿sí? En este caso, dónde va a estar la fábrica. ¿Y de qué depende? También se va a abordar en una unidad todo el tema de localización. Pero bueno, podemos ver que, y más hoy el tema de localización con la globalización, aunque ahora estemos todos encerrados, parece un chiste lo de la globalización, pero bueno, la globalización esperemos que después de toda esta época de pandemia volvamos a lo que era antes. La globalización hace que uno pueda pensar en fabricar, en radicar las fábricas, no necesariamente en el mismo lugar donde vendo el producto. Digamos que uno puede pensar, es bien conocida, que la mano de obra en Singapur o en India es muy barata, entonces si tengo productos que llevan mucha mano de obra, puedo pensar en fabricarlas en otro lugar, en India o en Singapur o en esos países donde la mano de obra es barata, y distribuirlas por todo el mundo. Los sistemas de comunicación que existen hoy en la actualidad lo permiten. ¿Qué quiero decir con esto? Que la localización no es la localización de mi área de operaciones no es una decisión menor, como no es ninguna de las que estamos mencionando ahora, y requieren un análisis pormenorizado de los distintos factores que influyen en la decisión. Yo puedo querer, por ejemplo, hablar de la disponibilidad de servicios, ¿sí? Puedo instalar una fábrica donde la instale, bueno, dependiendo de los requisitos de servicios que tenga mi estructura, mis máquinas, ¿sí? Puedo requerir de determinada cantidad de electricidad, de gas, de agua, bueno, de los servicios, ¿sí? Entonces, si yo no tengo esos servicios en el lugar que lo quiero erradicar, no la puedo erradicar ahí. También tengo que tener en cuenta la mano de obra. Es bastante típico que por qué se instalan o se instalaban, ahora ya no quedan muchas, las empresas, las fábricas de tejido de punto. Porque acá hay gente que sabe tejer, gente que sabe tejer en máquina, hay mano de obra especializada en ese tipo de industria, ¿sí? La accesibilidad, yo tengo que, una fábrica no puede estar radicada en el medio de un desierto, ¿sí? Porque no puedo ni hacer llegar los recursos, ni sacarlos para vender. Bueno, y hay un montón de factores más que influyen en la localización, que los vamos a ver en unas clases más adelante. Y finalmente la distribución en planta. No, finalmente no, es una decisión más que toma el gerente de operaciones y que tiene que ver con designar un lugar físico a las distintas máquinas, a los almacenes, a las áreas de entrada y salida de una empresa, de una fábrica, es decir, por dónde van a ingresar los camiones, por dónde van a salir,
dónde dónde van a estar las oficinas, y también, que no es menor, cuando defino la distribución en planta, también estoy definiendo el equipamiento requerido para el movimiento de los materiales. Esto es un plano típico de una distribución en planta, donde se ve las distintas áreas de la empresa. Tienen en el costado superior izquierdo está la recepción, por ahí ingresan las materias primas. Hacia abajo tenemos el almacén de materias primas. Y después, bueno, tenemos distintas áreas. Tenemos un área abajo del almacén de materias primas, con los tornos. Arriba del almacén tenemos un área donde están ubicadas las fresadoras. A la derecha del área de fresadoras está la oficina del gerente, que es el que planifica. Acá tenemos toda la maquinaria. Abajo de la oficina tenemos la maquinaria automática, esmeriladores, el área de inspección, el área de ensamble. Tenemos un almacén de producto terminado y el área de embarque, ¿sí? Bueno, esto es una distribución en planta, nada, de cualquier empresa. Una empresa, como vamos a ver, que tiene un proceso flexible, ¿sí? No es caprichosa, ¿sí? Estas rayas que ven ustedes arriba de color, esta es una imagen que saqué de internet, ¿sí? Pero bueno, son los recorridos que hacen los distintos productos, ¿sí? Por ejemplo, el producto indicado por la línea verde, la materia prima entra por el área de recepción, va al almacén de materia prima, después va a la fresa, después va a la maquinaria automática, al torno, a la esmeriladora, al ensamble, al almacén de producto terminado y al embarque. Bueno, espero se haya entendido, porque ustedes no ven mi dedo, yo iba dirigiendo con mi dedo. Bueno, esto es algo que se estudia, ¿sí? Y se analiza y se ve cuál es la mejor forma de disposición de las máquinas, y es la mitad de la materia. El tema de distribución en planta es la mitad de esta materia. La vamos a estudiar con pelos y señales. Bueno, otra decisión que toma el gerente de operaciones son todas decisiones vinculadas al proceso de fabricación. Estas tienen que ver con el tipo de trabajo que se va a realizar, con el grado de automatización que voy a poner, si el trabajo va a ser manual, qué máquinas voy a poner, si van a ser automáticas, si van a ser semiautomáticas, cuáles son las tecnologías más convenientes para obtener el producto que necesito, cuáles son los métodos de trabajo que va a utilizar las distintas partes del proceso, ¿sí? Lo mismo de la calidad. La calidad se define con anterioridad, inicialmente, y a partir de eso se definen un montón de cosas. Todas estas decisiones que venimos hablando, desde capacidad, localización, distribución en planta, proceso, están todas vinculadas, ninguna es independiente entre sí, ¿sí? Y otra decisión más que tiene que ver con el área de producción son las decisiones que tienen más operativas, ¿sí? Cómo coordino la cadena de suministro interna y externa. ¿Qué es la cadena de suministro? La cadena de suministro es aquella cadena que vincula todas las organizaciones involucradas en la producción y venta de un producto. Y esto tiene que ver con el proveedor, del proveedor. Supónganse, volviendo a la fábrica de pulóveres, cuál es la cadena de suministro de esa empresa, o cuál es la cadena de suministro de la cual esa empresa forma parte. Bueno, la cadena de suministro empieza, si se quiere, con el dueño del campo que tiene las ovejas. Ese dueño de campo que tiene las ovejas esquila las ovejas y enfarda la lana y se la vende a la hilandería, otro componente de esa cadena de suministro. La hilandería hace el hilado de lana y se lo vende a nuestro fabricante, ¿sí?
que es el tercer componente en nuestra cadena de suministro. Y este fabricante, a su vez, se lo vende a, no sé, a una cadena de tiendas, que es el cuarto componente en esta cadena de suministro. Supónganse que los pullovers, no sé, se los vende al Corte Inglés. Entonces, bueno, es el cuarto eslabón, el Corte Inglés en la cadena de suministro. Bueno, el gerente de operaciones, en forma conjunta con los otros gerentes, tienen que coordinar esta cadena de suministro interna y externa. La externa es la que les acabo de nombrar. La interna tiene que ver con el área de producción propiamente dicho. ¿Cuál sería la cadena de suministro interna del área de producción en esta empresa de pulóveres? Bueno, el almacén de materia prima, el área de fabricación, el área de fabricación al área de overlock, el área de overlock al área de empaque y el empaque al área de bodega o de producto terminado, ¿sí? Esa sería la cadena de suministro interna del área de operaciones. Un ejemplo, ¿no es así? La externa es la que mencionamos antes. Bueno, la coordinación de todas esas tareas tienen que ver con decisiones del gerente de operaciones. Tiene que pronosticar la demanda, ¿sí? Saber, lo necesita, el pronóstico de la demanda es una de lo primero que tiene que hacer cualquier área de producción, porque le sirve para todo. Administrar inventarios, planificar la producción, esto es lo que van a ver todo en Orga 2. Bueno, entonces, estas son todas decisiones que tiene que tomar el gerente de operación, que en general no las toma solo. Antes de seguir con esta que apareció ahora, vamos a hacer una especie de resumen. Que no las toma solo, sino que las toma en conjunto con la gente de su área y con sus pares dentro de la organización. Todas estas decisiones que hablamos, a excepción de las últimas, que son de más de mediano plazo, son decisiones de largo plazo, es decir, decisiones que son difíciles de cambiar, que definen el rumbo de la organización y que en general son muy caras. Y eso hay que tenerlo en cuenta, por eso no se hacen sencillamente, sino que requieren todas un estudio y una decisión que es tomada, de nuevo, no en forma aislada, sino en forma conjunta y tiene que ser muy analizada. Bueno, en esta sección del libro habla de cuáles son los desafíos que tiene hoy el gerente de operaciones para administrar el área en forma eficiente y eficaz. Bueno, un poco lo que tiene que considerar hoy el gerente de operaciones es el crecimiento del sector de servicios. Hasta no hace mucho tiempo, digamos 30, 40 años atrás, el sector servicio era como visto algo bastante de categoría inferior a lo que era la manufactura. Hoy, como ya lo hablamos en unas clases anteriores, la importancia del sector servicios es cada vez mayor, cada vez son más los recursos que utilizan, cada vez más el dinero que inyectan en el sistema, y se ha visto que los mismos métodos, modelos a seguir para hacer un área de operaciones eficiente y eficaz de una manufactura se pueden aplicar al área de servicios, ¿sí? Hay que hacer la adaptación. El crecimiento del sector servicio hace que la administración de operaciones tenga que ayornarse y adaptar sus conceptos que habitualmente se utilizaban para la manufactura al servicio, a la industria del servicio. Además que hoy por hoy prácticamente no se concibe la fabricación de un producto sin el valor agregado del servicio, ¿sí? A ver, incluso hasta lo mínimo que es la distribución, ¿sí? Si yo fabrico un producto y no le agrego la distribución, es decir, que lo dejo a la puerta de mi fábrica, difícilmente se pueda vender. Entonces,
el fabricante ofrece el servicio de la distribución. Así que si bien vimos que el área de distribución dependía del área de comercialización, obviamente no están ajenas. Bueno, entonces, ¿qué queremos decir con el crecimiento del sector servicios? Bueno, que el avance del sector servicio ha hecho que el área de operaciones, las técnicas, los modelos que se utilizan para hacer eficiente y eficaz el área, han tenido que adaptarse al área de servicios. La productividad es otra de las grandes caminos, guías que tiene que seguir el gerente de operaciones. La productividad es el uso eficiente de los recursos, y perdónenme la reiteración, pero cuando hablamos de productividad, de trabajar con más productividad, hablamos de trabajar mejor, haciendo mejor uso de los recursos, cada vez más. La productividad es un símbolo de una buena administración. Ahí en el capítulo, en el capítulo que les dimos a leer, dice que habla que la productividad de una empresa hace a la productividad de una industria, y que la productividad de las industrias hacen a la productividad de la nación. Hablar de una nación que tiene una gran productividad, una productividad muy alta, significa que la calidad de vida de los habitantes ha mejorado. ¿Están? Entonces, bueno, un poco lo que quiere indicar el autor, entiendo yo, es que trabajar con productividad finalmente repercute en el bienestar de las personas. Bueno, otra cosa que habla acá es tener en cuenta la competencia mundial. Antes, en el área de operaciones, se fijaba que la competencia era la fábrica que estaba en el lote de al lado. Hoy la competencia, entonces si yo sé cuál es mi competencia, la tengo bien definida y caracterizada, sé cómo puedo competir con esa competencia, con esa empresa que hace un producto similar al mío. Ahora, con el tema de la globalización, la competencia me puede aparecer de cualquier lado, yo lo desconozco a mi competidor, con lo cual es más difícil competir, ¿sí? Es más difícil poder sacar, aumentar el mercado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta en el área de administración de operaciones es que independientemente de que yo conozca o no a mi competidor, mi producto va a ser competitivo, es decir, va a poder competir si tiene calidad, si se entrega a tiempo y se hace rápido, eso hablamos de tiempo, y la tecnología es fundamental, es decir, hay productos que no se pueden obtener con cualquier tecnología. Si mi tecnología es de avanzada, es más fácil que mi producto sea competitivo. Y finalmente, que no es una cuestión no menor y últimamente es muy importante, todo lo relativo a las cuestiones ambientales, de ética. Es decir, que un poco ya lo hemos visto, lo vimos en la primera clase. Bueno, tratar de que mi sistema de producción no varíe el ambiente, no contamine el ambiente, que tener en cuenta las cuestiones de ética. Eso me lleva a definir, cuando yo defino mi sistema de producción, tengo que tener en cuenta estas cosas, y también tengo que tener en cuenta la diversidad de fuerza de trabajo. ¿Qué es esto? Con el tema de la globalización, cada vez hay más gente de distintas tradiciones, de distintas creencias, con lo cual uno tiene que poder lidiar con eso. ¿Para qué? Para que nuestro sistema de operaciones sea eficiente y eficaz. Bueno, ahora vamos a ver específicamente operación como función. ¿Qué hace la función operaciones? A ver, cada uno de los departamentos
tiene una responsabilidad dentro de la organización y tiene sus objetivos. Y operaciones es una de esas funciones que realiza la organización y que puede o no tener dentro de su órbita, ¿sí? Dentro de su entorno, al área de abastecimientos. ¿Por qué nos interesa tanto trabajar en operaciones? Bueno, primero porque es el objetivo de la materia. Segundo, porque es ya lo hemos hablado, y discúlpenme la reiteración, pero me parece que nunca está de más decirlo, es el lugar para el cual el ingeniero industrial ha sido diseñado, ¿sí? Para manejar en forma eficiente y eficaz el área de operaciones. Un ingeniero industrial está absolutamente preparado para manejar en forma eficiente y eficaz el área de operaciones. Y además, porque en general es el área más cara de la organización. Digamos, es la que hablamos de maquinarias, hablamos de cantidad de instalaciones, ¿sí? Necesito el galpón es más grande, más caro, debido a que más grande y en consecuencia más caro debido a que necesito muchas máquinas. La mayor concentración de personal es para el área de operaciones, es decir que en general, en la mayoría de las empresas, el área de operaciones es el área más cara de la organización. ¿Sí? Por eso nos interesa tanto y hay tantos libros acerca de cómo hacer una administración eficiente y eficaz del área de operaciones. Hablamos que el gerente tenía que coordinar. Bien, ¿qué es lo que tiene que coordinar? Si no hay coordinación entre las distintas áreas de la organización, va a ser muy difícil que se alcancen las metas. Y acá retomamos aquellas cosas que hablamos de enfoque sistémico, ¿sí? Está muy vinculado a esto que habla el autor. Hoy hablábamos de la cadena de suministro interno de el área de producción. Esto podría ser un ejemplo de una cadena de suministro interno de producción y venta, ¿sí? Podemos iniciar este proceso que grafiqué acá desde la derecha. Cuando aparece el pedido de un cliente, ¿sí? La fecha superior que está a la derecha de este proceso, de este gráfico, ¿sí? Ingresa el pedido de un cliente a través del área de ventas. Ventas transmite este pedido al área de fabricación. Para poder fabricación le solicita al área de compras que adquiera los materiales. A través del área de compras, este proceso interno eh, atraviesa las fronteras de la organización y sale afuera de la organización para adquirir del proveedor externo el material. El proveedor externo ingresa a nuestro sistema a través del área de compras el material, compras se lo entrega a fabricación, fabricación, ahora estamos volviendo, ¿no? Fabricación fabrica el producto, se lo entrega a ventas y ventas se lo entrega finalmente al cliente. Este es un proceso típico de cualquier empresa. ¿Por qué traigo a colación este proceso? Para un poco vislumbrar las tareas que hacen cada una de estos eslabones de este proceso, de esta cadena de suministro interno. Bueno, ¿qué se compra? Esto ya lo vimos, pero un poco ahora, en el marco del proceso que acabo de describir, podemos como conceptualizar mejor las tareas que hace cada uno de estos eslabones, ¿sí? ¿Qué hace compras? Análisis del mercado del proveedor, es decir, analiza quiénes son los proveedores que pueden suministrarme los materiales que necesito, ¿sí? Y selecciono el mejor. Compro el material y los insumos. No es sencillo comprar. No es solamente voy con la billetera, no. Tengo que hacer el pedido, controlar lo que pedí es que lo que compré es lo que me dan.
tengo que hacer la recepción y control de los materiales, que es esto que estaba hablando, almacenarlos en un lugar donde estén realmente protegidos y saber dónde los guardo, para lo cual necesito un sistema de información que me indique cuánto tengo y en dónde lo tengo cada uno de los materiales, para que ese almacén y esa gestión de compras en general sea eficiente. Es decir, si fabricación me pide un material, compras o el responsable del almacenamiento tiene que saber si lo tiene. Ese producto tiene que estar en condiciones adecuadas y además tengo que saber dónde está ubicado, ¿sí? Y además, bueno, el área de compras también se encarga de la administración de los equipamientos requeridos para el movimiento de materiales, que no es un tema menor, ¿sí? Los autoelevadores, puente grúa si necesito, si tengo cinta transportadora. Eso hace el área de compras. El área de fabricación, bueno, nada, hablamos, diseña el proceso, fabrica el producto, hace que las máquinas estén mantenidas en forma adecuada, que no se rompan en momentos imprevistos, diseña e implementa los sistemas de calidad para la fabricación de ese producto, mejora los métodos de trabajo para que sean más eficientes, ¿sí? ¿Y qué hace venta? Eso es lo que hace fabricación. ¿Y qué hace venta? Vende el producto, mantiene el producto el depósito de producto terminado. Estoy mencionando las tareas más importantes, ¿no? Los productos, los depósitos de producto terminado en condiciones, es lo que hablábamos hoy, el gerente de ventas o el de comercialización o el responsable del depósito de producto terminado tiene que saber qué productos hay, cuánto hay, en qué condiciones está, dónde está, ¿sí? ¿Qué otra hace? ¿Qué otra tarea? Tomar los pedidos, realizar estudios de mercado, analizar. Es decir, cada una de estas tres eslabones que mencioné dentro de este proceso de producción tiene una tarea asignada, ¿sí? En consecuencia, esto es como eh, un área para cada una de las tareas. Cada área se plantea sus propios objetivos, ¿sí? Cuando se plantea sus propios objetivos es cuando comienza, no necesariamente, pero cuando suele comenzar el aislamiento de los eslabones. Entonces hablamos de que todas las áreas, en particular con operaciones, tienen que tomar sus decisiones en forma conjunta, ¿sí? Y así comercialización, es decir, operaciones no puede definir la calidad del sistema porque sí. Es una decisión que tiene que tomar en forma conjunta con comercialización. ¿Por qué? Porque comercialización le va a decir cuáles son las características de calidad que el cliente quiere, ¿sí? Lo mismo del proceso. El tipo de proceso que va a desarrollar operaciones es una decisión conjunta con comercialización, ¿sí? La operación del sistema, es decir, cuántas unidades va a sacar, la capacidad, ¿sí? Esas decisiones que dijimos son propias del área de operaciones, no las puede tomar solo operaciones, la tiene que tomar en forma conjunta con comercialización. Lo mismo con finanzas, ¿sí? Está bien, comercialización dice que tengo que tener un sistema que me produzca 1000 unidades por mes, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos del área de capacidad. Entonces, operaciones y comercialización deciden que el sistema tiene que producir 1000 unidades por mes. Ahora, finanzas tiene que tener partido en todo esto, tiene que tener su opinión, y si no lo puede comprar, entonces es otra decisión que no, digamos, ¿qué queremos decir con forma interfuncional de decisiones? Tomamos decisiones que no son aisladas. Cuando nosotros tenemos un esquema como el del proceso interno que vimos en la transparencia anterior, lo que suele suceder es la formación de silos funcionales. Cada área toma decisiones mirando solamente lo que ocurre dentro de su área. Entonces ocurren grandes problemas porque las áreas solo se ven a sí mismas y no ven el efecto de sus decisiones en las otras.
cuando ustedes vieron en el práctico 1 el tema del gabúngalo, ¿sí? Ahí se vio una toma de un silo funcional. El área de compras decide comprar materiales más baratos, entonces gasta menos, entonces cumple con sus objetivos, pero con esa decisión perjudica operaciones, ¿sí? Entonces, otra área que es importante es el área para la toma de decisiones de operaciones, es el área de recursos humanos. Yo puedo decidir que voy a hacer un proceso automatizado, ¿sí? Y lo decidí con comercialización. Comercialización coincide con operaciones en que necesitamos un proceso automatizado. Finanzas dice que también, que tiene el dinero para hacer el proceso automatizado, pero a lo mejor recursos humanos dice no, no hay quien tenga, no tengo operarios que puedan manejar esas máquinas. Entonces, todas las áreas tienen que acordar cómo son las decisiones, cuáles son las decisiones de operaciones para que no se formen los silos funcionales. Los silos funcionales son un símbolo de la incomunicación dentro de la empresa. Por otro lado, es bastante natural que se den en grandes empresas silos funcionales. Comercialización mira vender más sin importar a costa de qué, ¿sí? Producción mira hacer el producto más barato sin importar si ese producto se vende o no. Esos son silos funcionales, ¿sí? Y generalmente acarrean severísimos problemas en el funcionamiento integral de la organización. Entonces, lo que tiene que hacer el gerente de la empresa y en particular el gerente de operaciones es lograr la coordinación interfuncional, hacer que las áreas se acerquen y hablen entre sí. Si la empresa es pequeña, probablemente esto resulte ser bastante sencillo y casi ilógico, pero cuando las empresas son grandes, donde probablemente el área de comercialización no comparte lugar físico con el área de operaciones, ¿sí? Entonces es más fácil que se generen esos hilos funcionales. Es más difícil lograr la coordinación interfuncional. Bueno, entonces acá el autor menciona un montón de acciones que se pueden tomar para hacer que operaciones no tome decisiones solas, ¿sí? Sino que las tome con todas las áreas de la empresa. Bueno, entonces, nada, desde la gerencia, el directorio de la empresa, hablar de metas comunes. Los sistemas de información son claves, ¿sí? Hoy podemos hablar de sistemas de información que sean amplios y con muchísima cantidad de datos y accesibles, y el uso de sistemas sociales informales, el club, digamos, el hecho de ponerse la camiseta de la empresa y no del área, es importante. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer, además, el gerente de operaciones es lograr la coordinación. Bueno, ahora en este tema que vamos a abordar ahora tiene que ver con la estrategia del área de operaciones. ¿A qué se le llama estrategia? Son caminos, ¿sí?, que suelen implementar las empresas para cumplir efectivamente con la consecución de metas y fines. Es decir, esta es un poco la definición. Se llama estrategia, hay muchísimas definiciones de estrategia. Determinación de metas y objetivos a largo plazo de una empresa, junto con la adopción de cursos de acción. Es decir, ¿cuál es el camino que va a seguir una empresa? Para poder abordar un poco la estrategia que sigue operaciones, primero tenemos que ver a qué se le llama estrategia y obviamente la estrategia de operaciones se va a desprender de la estrategia de la empresa, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a ver brevemente cómo se define la estrategia corporativa o la estrategia de la empresa. Para esto tiene una materia que es Organización 3, que habla de todo esto. Acá vamos a ver los principales conceptos, ¿sí?, de lo que es la estrategia corporativa, para darle un poco de marco a lo que es la estrategia del área de operaciones.
Bueno, ¿qué se llama estrategia corporativa? Bueno, de acuerdo al autor que ustedes tienen, hay muchas definiciones, hay libros y libros de estrategias corporativas. Es el conjunto de metas a largo plazo que incluye las declaraciones sobre el tipo del negocio en el cual se desea estar en la empresa, desea estar la empresa, quiénes son sus clientes, como así también las metas de supervivencia, crecimiento y rentabilidad. Esto es necesario definirlo porque así la empresa en el desarrollo de todas sus actividades no se sale del negocio en el cual está inserto, ¿sí? La estrategia marca la dirección general que deben seguir todas las funciones de la organización, entre ellas el área de operaciones, ¿sí? ¿Cómo se define la estrategia corporativa? Es decir, la estrategia corporativa de nuevo marca el camino que deben seguir las distintas áreas de la organización. Tiene que declarar al principio la misión de la organización. La declaración de la misión de una empresa es decir en qué negocio está, dónde quiere estar, ¿sí? Si está en el negocio de los alimentos para animales, o está en el negocio del entretenimiento, o digamos, definir permite definir en qué negocios está. De nuevo, tiene una materia para esto, ¿no? Permite no desviarse del objetivo de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando uno hace la declaración de la misión, que lo van a encontrar en varias empresas, nuestra misión habla de cuál es el negocio, es decir, en qué mercado están, ¿sí? Quiénes son sus clientes, y bueno, un poco los principios, no sé, principios éticos, bueno, todo eso, cuando una empresa define su misión, está demostrado que es más fácil seguirla. A ver, si hablamos de que la empresa en la misión declara, digamos, la gerencia general, el directorio, la autoridad máxima de la empresa, declara, por ejemplo, que nunca va a atentar contra las condiciones medioambientales, si eso está declarado en la misión, y normalmente la misión está expuesta en la entrada de la empresa, de modo tal que todo el mundo que pasa por ahí sabe cuál es la misión de la empresa. Hablo de clientes, proveedores, empleados, todos toman conocimiento de cuál es la misión de la empresa. Es muy difícil que se hagan actos que vayan en contra de esa misión. Es decir, si en la misión la empresa declara que no va a hacer actividades o tareas que dañen el medio ambiente, es muy difícil para la empresa hacer acciones que vayan en contra de eso, porque todo el mundo sabe que dijo en la misión que eso no lo iba a hacer. Entonces, bueno, es una cuestión de fuerza que tiene el mensaje, ¿sí? Cuando la corporación define la estrategia, además de definir la estrategia corporativa, además de definir la misión, debe también hacer un análisis exhaustivo del entorno en el cual se encuentra inserto, ¿sí? A ver si está en el negocio no sé, habíamos hablado del entretenimiento. Bueno, tiene que saber, tiene que hacer un análisis exhaustivo de cuáles son las tendencias de la industria en general y actuar en consecuencia, ¿sí? Entonces, para definir la estrategia corporativa tenemos que declarar la misión, hacer un análisis exhaustivo del entorno y comprender su comportamiento, ¿sí? Y es importante también definir las capacidades de la empresa. Una empresa las capacidades fundamentales son aquellas cosas por las cuales una empresa destaca sobre las demás. A ver, hay muchas empresas que desarrollan una capacidad fundamental en la fuerza de trabajo, ¿sí? Hacen mucho hincapié en que el empleado
además de estar muy bien capacitado, tenga la camiseta de la empresa. Entonces el empleado en pos de la empresa va a hacer las cosas bien. Entonces la fuerza de trabajo en ese caso es una capacidad fundamental sobre la cual definir esa estrategia que estamos buscando, ¿sí? Otra capacidad que digamos, capacidades hay muchísimas. Acá el libro habla de fuerza de trabajo, instalaciones, pericia financiera y sistemas y tecnología. Puede haber cualquier tipo de capacidad fundamental. Uno dice, bueno, mi capacidad fundamental es que tengo maquinaria de ultimísima tecnología, entonces voy a basar mi estrategia en, en esa capacidad fundamental. O soy muy hábil financieramente, o mis sistemas de información son óptimos. Entonces uno tiene que saber analizar su sistema, a la empresa en su totalidad, no solamente el área de operaciones, y en función de detectar cuáles son las capacidades fundamentales, puede definir una estrategia, ¿sí? Bueno, hay que analizar también cuáles son las estrategias a nivel mundial, ¿sí? Y es importante el estudio de mercado, ¿sí? Hacer un análisis de mercado y segmentarlo, decir, bueno, voy a hacer productos para este sector, saber identificar las necesidades, y no solamente saber identificar las necesidades, sino en plasmarla en un producto que satisfaga esas necesidades. No solamente saber qué es lo que necesita, sino saber hacer el producto que satisface esas necesidades. Bueno, con todas estas cosas, la estrategia de la corporación de una empresa se puede definir. Insisto, tienen organización 3 para ahondar en esto. Pero lo que a nosotros nos interesa es que a partir de esa estrategia de la corporación, de la empresa, se deriva la estrategia de operaciones. Es decir, ¿qué es la estrategia de operaciones? La forma en que el área de operaciones apoya la estrategia de la empresa. Por ejemplo, si una empresa tiene como estrategia para sobrevivir definida en algún lugar de donde definen la estrategia, bueno, nosotros el sello, la estrategia de esta empresa va a ser todos los años sacar un producto nuevo. Bueno, si esa es la estrategia de la empresa, operaciones tiene que salir a apoyar esa estrategia diciendo, bueno, yo voy a tener un sistema de fabricación lo suficientemente flexible, es decir, que pueda adaptarse a fabricar distintos productos, dado que la estrategia de la organización es sacar todos los años un producto nuevo. Entonces yo tengo que tener un sistema de fabricación que sea capaz de apoyar esa estrategia. Eso es que operaciones apoye la estrategia corporativa, ¿sí? Para definir fácilmente, digamos, entonces, operaciones tiene que definir su sistema de fabricación de operaciones, ¿sí? Apoyando a la estrategia de la organización. Entonces, para eso, define lo que se llaman prioridades competitivas, que son las que marcan la dirección de las decisiones de operaciones, ¿sí? Y que tienen que ser consistentes con la estrategia corporativa, ¿sí? Las prioridades competitivas definen cómo operaciones va a apoyar la estrategia corporativa. Las prioridades competitivas. Entonces, bueno, tengo la estrategia empresarial, las estrategias funcionales, todas las funciones de las áreas de la empresa van a definir una estrategia funcional en función de las estrategias de empresarial, y operaciones para apoyar esa estrategia empresarial define lo que se ha denominado prioridades competitivas. Las prioridades competitivas se definen de acuerdo a 4 ejes principales, que son la calidad, el costo, el tiempo y la flexibilidad. En función de esas prioridades competitivas que se definen, la estrategia de operaciones
define todas sus características, que son el sistema de producción, cómo se va a diseñar el producto, cuáles son los procesos de producción, cómo se van a asignar los recursos, la mano de obra, las máquinas y cuál es el plan de instalaciones. Esas decisiones que toma, que vimos que operaciones toma, ¿sí?, las va a hacer en función de las prioridades competitivas que haya definido previamente para apoyar la estrategia empresarial. Bueno, entonces, las prioridades competitivas, cuando hablamos de costo, podemos hablar de operaciones de bajo costo o no. Cuando hablamos de calidad, podemos hablar de una calidad superior o de una calidad consistente, es decir, creo que el ejemplo que da el libro es una fábrica de barcos, hace o cruceros o hace un barco de línea normal, un barco distinto, normal. Las decisiones de operaciones van a ser distintas porque el crucero va a tener detalles más de lujo, entonces la empresa sabe que operaciones de esa empresa sabe que si va a hacer cruceros, la calidad de todo lo que haga tiene que ser superior, ¿sí? Los detalles, bueno, entonces no se lo va a cuestionar, porque ya sabe que su prioridad competitiva es la calidad superior. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de 3 mediciones de tiempo. Uno puede definir la prioridad competitiva en función del tiempo de entrega, o puede ser que la prioridad competitiva sea la entrega a tiempo, o puede ser que la prioridad competitiva tenga que ver con el tiempo de desarrollo. Tiempo de entrega, cuando una prioridad competitiva está basada en el tiempo de entrega, obviamente hablamos del tiempo de entrega mínimo, ¿sí? La entrega a tiempo es distinta, es cumplir con lo pautado. No todos los sistemas podemos definirlos con el tiempo de entrega mínimo. Entonces yo defino mi sistema de operaciones para que se haga la entrega a tiempo. Por ejemplo, si yo digo que me piden un producto y le digo que lo voy a tener fabricado en 2 semanas, todo mi sistema de operaciones tiene que estar diseñado para que eso se cumpla. Y lo mismo la velocidad de desarrollo. La velocidad de desarrollo en algunas empresas es crucial, ¿sí? En empresas que, no sé, por ejemplo, en la empresa automotriz, la velocidad de desarrollo es clave. Creo que siempre doy el mismo ejemplo. Cuando se diseñaron los primeros sistemas de aire acondicionado, la Chevrolet o una empresa de esas de Estados Unidos tardaron 2 años en adaptar un sistema de aire acondicionado a su línea de automotores, y Toyota en 6 meses lo logró hacer, ¿sí? Entonces, 1 año y medio antes que Chevrolet sacara su primer auto con aire acondicionado, Toyota ya lo había sacado. Es decir, tuvo como prioridad su sistema de producción una prioridad de tiempo de desarrollo pequeño. Hay empresas, hay industrias en las cuales la velocidad de desarrollo es importante. Entonces hay veces que hay que definirlo como prioridad competitiva. ¿Por qué lo tengo que definir como prioridad competitiva? Porque es lo que me va a diseñar de nuevo mi sistema de producción. Y cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de facilidad para adaptarse. Podemos hablar de flexibilidad de producto o de flexibilidad de volumen. Podemos pensar en que para apoyar la prioridad, la estrategia de la empresa, yo tengo que tener mucha variedad de productos, ¿sí? En el límite de una amplia variedad de productos está la personalización,
que es hacer un producto distinto para cada cliente. ¿Sí? Para yo, si mi prioridad competitiva está basada en la variedad o en la personalización, yo tengo que tener un sistema de producción que me admita, que me permita fabricar distintos productos. Por ejemplo, si la estrategia de la empresa, la corporativa, dice que cada 6 meses hay que largar un nuevo producto al mercado, que esa va a ser la estrategia, que esa es la estrategia de la empresa, entonces operaciones, el área de operaciones, tiene que tener un sistema de producción lo suficientemente flexible para poder fabricar un producto distinto cada 6 meses. ¿Está? De nuevo, la personalización es un grado muy alto de variedad, que bueno, que ahora dentro de unas diapositivas lo vamos a... Pero es hacer lo que el cliente me pide. Por ejemplo, un carpintero hace el mueble con las medidas que vos le pedís, ¿sí? O puede tener un sistema de producción que ofrezca distintas variedades de silla, ¿sí? O te puede hacer la silla que vos querés. Entonces, ahí de una amplia variedad pasa a una variedad prácticamente infinita, que es la personalización, que es hacer lo que el cliente quiere. Y la flexibilidad también, como prioridad competitiva, puede hablar de flexibilidad de volumen. Entonces, todas las prioridades competitivas, una vez definidas, me permiten definir el sistema de operaciones. Entonces, cuando uno define las prioridades competitivas, tiene que definir lo que es la estrategia de flujo. ¿Qué es la estrategia de flujo? El flujo es el flujo de los materiales en su proceso de transformación, desde la materia prima hasta el producto final. Entonces, en función de las prioridades competitivas, lo primero que hace el gerente de operaciones es definir cuál es la estrategia de flujo, cuál es el flujo que van a seguir los materiales dentro de la transformación. Entonces tenemos como dos estrategias bien distintas. Una es estrategia de flujo flexible y otra es una estrategia de flujo en línea. ¿Qué quiere decir una estrategia de flujo flexible? Que el flujo, que el flujo siempre es distinto, que es flexible, ¿sí? Que se adapta a las distintas cosas que tenga que hacer. Un flujo en línea sigue siempre el mismo recorrido. Entonces, cuando hablamos de flujo flexible, decimos que el sistema se organiza en torno a los procesos, y cuando hablamos de una estrategia de flujo en línea, se dice que el sistema se organiza en torno al producto. Y ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Bueno, una estrategia de flujo condiciona todas las demás decisiones de las operaciones y no define el proceso, define el caminito que va a seguir ese proceso, pero no digo cuál es el proceso. Lo primero que tengo que hacer entonces es definir la estrategia del flujo para apoyar las estrategias de la corporación a partir de las prioridades competitivas. ¿Qué me permite una estrategia de flujo flexible? Me permite ofrecer una amplia variedad de productos, aunque a bajos volúmenes. Son flujos desordenados. En general, cuando yo tengo un flujo flexible, tengo menor intensidad de capital. ¿Qué quiere decir eso? Que las máquinas son más baratas y necesito de mano de flexible. Esto es un esquema de lo que es una estrategia de flujo flexible. Tengo 5 máquinas, ¿sí? M1, M2, M3, M4 y M5, y en función de las características de los distintos productos, por ejemplo P1, P2 y P3, por ejemplo, para P1 voy, P1 es la flecha verde, el material entra por la máquina 1, va a la 2, de la 2 va a la 4, de la 4 va a la 3 y de la 3 va a la 5. Y ahí ya se termina. Ese es el proceso que necesita
para obtenerse el producto P1. Para obtener el producto P2, que la raya es la flecha azul, voy de M1 a M4, de M4 a M2, de M2 a M3, de M3 a M4, de M4 sale el producto. ¿Sí? Y P3, bueno, igual, M1, M2, M3 y sale. Esto es, con las mismas sistemas de producción, es decir, con las mismas 5 máquinas, yo puedo obtener distintos productos. Esto me lo da un flujo flexible, ¿sí? En un flujo flexible no existe una secuencia estándar de pasos a través de la instalación, aunque en algunos casos se pueden perfilar rutas dominantes. Por ejemplo, acá, que todos entren en M1 y vayan a M2, ¿sí? Es una ruta dominante. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos al principio de la clase, que presenté una distribución en planta para darles el caso de una distribución en planta, esas rayitas de colores que describimos eran una demostración de un flujo flexible, ¿sí? Donde con la misma instalación se obtenían distintos productos. Una estrategia de flujo en línea me ofrece una poca variedad de productos que son estandarizados, ¿sí? Me permite fabricar grandes volúmenes, ¿sí? Porque el flujo en línea es un flujo lineal, ¿sí? Justamente. Y se habla de producciones inflexibles, es decir, que no puedo tener distinta variedad de productos y en volumen tampoco. Y requieren en general la gran inversión de capital. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo defino una estrategia de flujo en línea, tengo que pensar que tengo que comprar máquinas que son más caras. ¿Sí? Esta es un flujo lineal, ¿sí? Donde tengo 3 máquinas con un adyacente, un flujo adyacente que puedo tener, ¿sí? Pero en general mi sistema hace siempre el mismo caminito y hace siempre el mismo producto, ¿sí? Por eso se dice que el producto pasa de una máquina a otra sufriendo las distintas transformaciones, y al principio decíamos que los recursos se organizan en torno al producto. Claro, en función del proceso que requiere se pone una máquina a continuación de la otra, ¿sí? Bueno, si hablamos, que no habíamos hablado, me parece que me olvidé de hablar del volumen. Un flujo flexible me permite sacar pocas unidades de productos distintos, ¿sí? Muchos productos distintos, pero de cada uno pocas unidades. Y en la otra punta del diagrama tengo el flujo lineal, que me permite obtener volúmenes altos de un mismo producto, ¿sí? Pensemos en una empresa, en un ingenio, por ejemplo, o en un ingenio azucarero, o en las fábricas de papel, ¿sí? Que hacen un único producto, rollos de papel. Y las máquinas, hablo de esto porque supongo que vieron en la clase de introducción lo de cómo se hacía el papel. Y si no, busquen en internet un área de operaciones lineal y van a ver que tengo máquinas exclusivamente para eso, ¿sí? Y lo único que hacen es eso, rollos de papel. Hacen grandes volúmenes y el flujo del producto es absolutamente lineal. Bueno, y después tenemos un flujo intermedio, que es una mezclita. Tenemos un flujo flexible, aunque algo lineal podemos tener. Bueno, entonces ahí podemos obtener volúmenes moderados. Bueno, en función de el flujo que se adopta, ¿sí? Se puede hablar de 5 estrategias de producción. Una es la fabricación para inventario, o MTS, que bueno, un poco es la que uno podría pensar la más habitual. Se mantienen de los productos de consumo masivo, ¿sí? ¿Sí?
se mantienen artículos en inventario para disminuir el tiempo de entrega al cliente. Es decir, por ejemplo, si mi prioridad competitiva es mínimo tiempo de entrega, yo debería tener una estrategia de fabricación para inventario. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza una estrategia de fabricación para inventario? Y cuando tengo productos estandarizados que puedo fabricar grandes volúmenes, ¿sí? Y en general son productos maduros con pronósticos razonablemente precisos. En este caso, el ciclo de producción inicia por decisión del productor, es decir, a partir de un pronóstico, dice, bueno, yo pronostico que voy a vender 1200 unidades el mes que viene, entonces largo la producción de 1200 unidades, ¿sí? Y funciona para reabastecer existencias. Otra estrategia de producción basada en flujo es la fabricación por pedido, que es como el otro extremo. Yo no fabrico nada hasta que no viene el cliente y me lo pide. Por ejemplo, el carpintero que hablábamos hoy, ¿sí? El carpintero que hablábamos hoy tiene equipamiento, pero no fabrica nada para tener en inventario. Tiene maderas y espera que el cliente venga. Cuando el cliente viene y le pide unas sillas con determinadas características, él inicia el proceso de producción, ¿sí? El cliente inicia el proceso de producción. Entonces a eso se llama MTO, ¿sí? Fabricación por pedido, make to order, ¿sí? ¿Y cuáles son las características de esta estrategia de producción? Y es muy flexible, ¿sí? Es prácticamente personalizado el proceso de producción. Hay bajo volumen de producción, el carpintero no se puede poner a fabricar con su sistema de producción, que es fabricación por pedido, 1000 sillas, ¿sí? Tiene un alto grado de personalización y el proceso debe ser flexible para dar cabida a toda la variedad. En el medio está la que se llama ensamble por pedido, ¿sí? El ensamble por pedido es una estrategia intermedia entre la fabricación para stock y la fabricación por pedido, ¿sí? Donde se fabrican las partes en stock y se ensambla a pedido, ¿sí? El ciclo de ensamble se inicia con el pedido del cliente y el ciclo de fabricación de partes se inicia por decisión del productor. El ejemplo típico, el sillón que tengo una gran cantidad de sillones ya fabricados, ¿sí? En stock, y la última parte que es el color del tapizado lo elige el cliente. Entonces hago un sillón prácticamente personalizado, pero con ciertas partes estandarizadas, ¿sí? Si bien no hemos hablado de costos, ya podemos pensar que un producto, que después vamos a entender un poquito mejor, pero un producto estandarizado es mucho más barato, de menor costo que un producto personalizado, ¿sí? Después lo vamos a entender un poquito mejor, pero esta estrategia de ensamble por pedido me permite fabricar las partes, ¿sí? En forma estandarizada. Todos los sillones son iguales, tienen la misma forma, pero le cambio el tapizado. Entonces termino obteniendo con un proceso de fabricación prácticamente estandarizado flexibilidad de producto. Una flexibilidad relativa, ¿sí? Pero flexibilidad al fin. Entonces, en una estrategia basada en ensamble por pedido, tengo una amplia variedad de productos a partir de pocos componentes, tiempo de entrega bastante rápido, hay cierta personalización y si bien no tengo inventario de producto final, sí tengo de subensamble. La personalización masiva es un concepto relativamente más nuevo que tiene que ver, el producto personalizado en general es mucho más caro que el producto estándar. Por esto que estábamos hablando recién, que
de alguna forma esta afirmación que estoy haciendo yo, los fundamentos, los vamos a entender un poquito mejor en las clases siguientes. Pero bueno, uno puede darse cuenta que un producto personalizado es bastante más caro que un producto estandarizado. Si yo no es lo mismo que yo mande a hacer la mesa a que la saque de un stock, de un almacén, de una mueblería, ¿sí? Entonces, la idea de la personalización masiva es el concepto es es obtener un producto personalizado a costo de un producto estándar, ¿sí? Y es un nuevo concepto que es un poco una meta a alcanzar, ¿sí? Hacer un producto personalizado lo más barato que me pueda hacer. Y para eso se valen de un montón de estrategias, entre ellas la tecnología. El concepto, una forma fácil de ver lo que es la personalización masiva son la obtención de pinturas de color. A ver, una fábrica de pinturas puede hacer, no sé, supónganse 50 colores distintos, ¿sí? Distintas variedades de rojo, amarillo, bueno, de los colores primarios y distintas variedades. Supónganse que puede hacer 50 productos distintos, 50 colores distintos. ¿Cuáles son los colores que más se usan? Bueno, pónganle el blanco, el negro, no sé, y el verde, ¿sí? De esos hace más y de los otros que son variantes de esos colores hace un poco menos. Tiene que tener en su almacén tantas unidades y además tiene 50 ítems distintos, ¿sí? Para almacenar distintas cantidades, pero tiene que tener un almacén gigante y probablemente algún verde dentro de los distintos variantes no lo venda nunca. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Entonces lo que han hecho ahora las pinturerías es utilizar una maquinita que no sé si han tenido la oportunidad de pasar por esa experiencia. Ustedes van a una pinturería que tiene esta máquina, ¿sí? Que es una estrategia de ensamble por pedido. Vos tiene una carta de, no sé, debe tener, yo fui a DRAP acá a esta pinturería y la carta de colores es infinita, debe tener, no sé, 2000, 3000 colores. ¿Y qué tienen en stock esos colores? No. Lo que tiene en stock la pinturería es pintura blanca y tiene stock de distintos colorantes. Entonces arma una carta de colores y en esa carta de colores están indicadas las cantidades de cada uno de los colorantes que lleva la pintura para obtener ese color. Entonces, cuando vos vas a la pinturería, elegís de una carta de cerca de, yo no me acuerdo, pero me parece que eran como 500 colores distintos, elegís uno y tienen esa máquina que permite que, poniendo las cantidades adecuadas de los colorantes, se obtiene el color deseado. Entonces, es el color personalizado de ese producto, de la pintura, ¿sí? Pero en realidad lo único que tienen almacenado ellos en stock es pintura blanca. Ay, bueno, espero que se haya entendido este ejemplo de personalización masiva. La idea es aplazar hasta el final la personalización. Hago un producto estándar, como es el caso de la pintura blanca, y al final lo personalizo. Entonces obtengo un producto de bajo costo, porque en realidad yo no tuve que almacenar esa pintura, tantas unidades de esa pintura. En realidad almacené algunas latas de pintura blanca, nada más. Y obtengo la personalización al final del proceso. El producto es prácticamente es personalizado y no es excesivamente caro, ¿sí? Que sí tendría que almacenar tantas unidades de ese producto de ese color en particular. Bueno, entonces, está claro que si yo tengo una fabricación para inventario, yo debería tener en mi sistema de producción un flujo lineal,
Si yo hago el otro extremo, una fabricación según pedido, debería tener un flujo flexible. Y si tengo un ensamble por pedido, bueno, debería tener un flujo lineal para la fabricación de componentes, en este caso para la fabricación de pintura blanca, y para la fabricación de componentes y subensambles, un flujo flexible. Es decir, para la personalización, que la trato de aplazar hasta el final, un flujo flexible, y para la fabricación de componentes un flujo lineal. En el caso del sillón, ¿sí? Fabrico los sillones con un flujo lineal y el flujo flexible está al final, que puedo elegir distintas telas, distintos colores, ¿sí? Para la personalización. Bueno, claramente estas estrategias de flujo están íntimamente vinculadas a las prioridades competitivas. Entonces, si mis prioridades competitivas están vinculadas a la calidad superior, a la personalización, a la flexibilidad en volumen y en producto, y no tengo problemas con los tiempos de entrega, yo debería definir en mi sistema de producción un flujo flexible. Por el contrario, si mis prioridades competitivas están vinculadas a una entrega rápida, a un bajo costo, a una calidad consistente, mi sistema de producción tendría que estar definido a partir de un flujo en línea, donde voy a poder tener productos estandarizados, todos iguales y en altos volúmenes, ¿sí? Bueno, creo que hemos finalizado con este tema de las prioridades competitivas. Un poco estamos empezando a definir nuestro sistema de producción y está claro, a partir de lo que vimos en la clase de hoy, que estas prioridades competitivas perfilan claramente las características de nuestro sistema de producción. Comenzamos con las estrategias de flujo. A partir de las prioridades competitivas, entonces, yo voy a definir cuál va a ser mi estrategia de flujo. Y a partir de mi estrategia de flujo, definiré el proceso, la distribución en planta, la localización. Todas estas decisiones se toman a partir de haber definido la estrategia de flujo, que, repito, la defino en función de las prioridades competitivas. Bueno, esta es la bibliografía que yo consulté para el armado de todo esto, pero bueno, un poco lo que se les solicita a ustedes son capítulo 1 de Krajewski-Riesman.